José Manuel Estrada nace en Buenos Aires en una familia cristiana y perteneciente a la élite porteña. En 1858, a los 16 años, comenzó demostrando su capacidad para la escritura, con la publicación del libro Al descubrimiento de América. Se dedicó a la investigación de hechos históricos, que lo plasmó posterior en sus obras. Esto le valió más adelante, en 1965, para introducirse en el campo de la educación, iniciando primeramente con actividades de cursos sobre historia argentina. Redactó el libro de historia desde la conquista hasta el gobierno de Rosas, con esto demostrando su capacidad intelectual. Con estas intervenciones comenzó a ser reconocido, para que en 1869 el presidente Domingo Faustino Sarmiento, ante la creación de la Cátedra de Educación Cívica, le diera para que se hiciera cargo de la misma. Su desempeño en la parte educativa lo llevó a ocupar el cargo de jefe de departamento de escuelas. Con su recorrido ya marcado en distintos aspectos de la vida pública y educativa, se lanzó como político, para que en 1971 fuera elegido como constituyente. En esta ocasión, aportó sus ideas en la regulación del derecho a enseñar. Con esta primera experiencia en las esferas de lo político, en 1873 fue electo como diputado, instancia donde Estrada demostraría sus principios de ideas liberales, siempre con la predisposición y en defensa de la libertad de enseñar y el derecho a la educación. Es por ello que no compartió los principios que marcarían en la Ley de Educación 1420, promulgada en 1884, ya que éste pregonaba la enseñanza de la religión católica en la escuela, acción que no fue contemplada en dicha ley. En su trayectoria, Estrada demostró ser un hombre con capacidades notables, como escritor y gran orador, docente, político con ideas liberales y defensor de la religión católica dentro de la educación. Entre mediados y fines del siglo XIX, en Buenos Aires surge un movimiento llamado Autonomismo de los 70. El grupo de políticos que lo conforma promueve participación de la sociedad civil, descentralización del poder, libertad de enseñanza, autonomía de las universidades, mayor respeto por la religión. Este grupo participa activamente y plasma sus ideas en la Convención Constituyente para la elaboración de la Constitución Provincial y el debate en torno a la sanción de la Ley de Educación Provincial en 1875. José Manuel Estrada es parte de ese movimiento. En base a esto, uno puede desarrollar una línea fuerte de continuidad entre la memoria sobre la educación común en la provincia de Buenos Aires, la Constitución Provincial y la Ley de Educación Provincial de 1875, en que las memorias de José Manuel Estrada responde al clima de la época que fue el autonomismo, en donde la participación de la sociedad era un tema mucho más fuerte. La memoria de José Manuel Estrada se ha desarrollado en los últimos años en Argentina como la memoria vacía. Durante algunos decenios, sobre todo a partir del enfrentamiento entre católicos y liberales, en los años 80 del siglo XIX. Estrada resultó ser la figura ejemplar y el líder laico del movimiento católico. En los últimos años del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI, a tono con lo sucedido en la historiografía general, educativa y de la Iglesia, otros temas y autores fueron objeto de análisis y Estrada quedó lateralizado para la nueva historiografía. ¿Por qué entonces hablar de memoria vacía y no simplemente de olvido? Porque su presencia fantasmal, translúcida, puede aún percibirse en numerosas referencias laterales o vulgares, en las calles, monumentos, plazas y discursos, y sobre todo en las escuelas que denotan un estar que se borronea
con el paso del tiempo. El nombre de Estrada y su obra parecen estar escritos sobre la arena. Hay una pregunta fundamental que todos nos debemos hacer, y la misma es: ¿cuál es el legado que nos dejó José Manuel Estrada? Estrada fue una persona que entregó sus ideales, su pasión, su buen espíritu y vocación por la que luchó por una educación, valorando su fe y pregonando la enseñanza de la religión en las escuelas. Actualmente, sus ideas no son muy profundizadas debido al avance del contexto que va marcando un antes y un después en nuestra historia argentina. Pero estas ideas nunca se perdieron, ya que en 1945, hace 50 años aproximadamente, luego de su fallecimiento, es reconocido en toda la sociedad a través del gobierno de Farré, quien destacó su importancia que brindó Estrada en sus momentos de vida. Debemos recordar a Estrada como uno de los referentes históricos en el rol de la enseñanza del docente, aquella enseñanza que desprende y forma un desarrollo complejo y evolutivo. Enseñar implica aprendizaje y lo convierte en una función de espíritu, de responsabilidad y de esfuerzo dedicado en el día a día. Una educación hace a un docente y un docente hace una educación. Y es por eso, y seguramente Estrada lo quiso en toda su vida, es sentir ese orgullo y esa pasión inacabada por la docencia y su trabajo totalmente formador. Sobre todo, sentir orgullo en este querido y tan nombrado 17 de septiembre, como lo es el Día del Profesor. ¿No es armonioso reivindicar esa flamante historia educadora? A resignificar y entonar en las aulas la vocación por la educación. Y para ustedes hoy, ¿cuál es el valor y el legado educativo que nos deja José Manuel Estrada?